Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Marcelo, bien, todo bien. Lulú, vos sos hija de El Negro Magdalena, Sí, sí, del negro Magdalena, Oscar. de Oscar. Sí, De actividad, vamos a llamar así, vendedor de carbón. sí, exacto. Él reparte carbón acá en Areco, lo recibe en Solís y reparte acá. Hace mucho tiempo que se dedica a eso. Sí, sí, no me acuerdo mucho, pero más o menos 2014, 15, por ahí. La pregunta tenía un sentido, porque uno de tus trabajos como fotógrafa, que acaso fue los que más llamó la atención y que después derivó una investigación y una ampliación hacia el interior del país, se llamó Carbón y fueron fotografías sobre el trabajo de tu papá. Sí, exactamente. Bueno, ese fue como mi primer trabajo más pensado y dedicado y que me ayudó a mí a ir desarrollándome y a entender un poco qué es lo que a mí más me gustaba hacer en la fotografía. El trabajo empezó porque yo lo veía a mi papá cuando iba a trabajar y cuando volvía, más que nada, cómo volvía. Las manos llenas de carbón, toda sucia, su cara. Bueno, y me empezó a llamar la atención eso y también que sigue siendo como bastante insalubre todo ese trabajo. Entonces me empecé a interiorizar, a charlar con él, qué sé yo, y le dije si podía hacerle fotos porque me interesaba como empezar a capturar todo eso que veía. Entonces arranqué con él a hacer eso, a acompañarlo a trabajar. Yo iba a la mañana al galpón donde llega el carbón y sí, hacíamos fotos ahí con los chicos que trabajaban con él. Después salía a repartir acá por Areco, entonces los negocios y esas cosas yo bajaba y le hacía fotos cuando él descargaba y demás. Y después un día me tocó ir a hacer fotos el día que llegaba el carbón, el camión lleno de carbón desde Santiago del Estero. Y entonces ahí me puse a charlar con el que manejaba el carbón, que es el que tenía los hornos allá o alquilaba, no sé, pero era como el que tenía en ese momento los hornos. Y hablando con él, le conté lo que yo estaba haciendo ahí, que era todo un trabajo sobre el carbón. Y charlando fue como, ¿y te gustaría venir para acá? No sé qué, sí, al toque le dije que sí. Y bueno, y empezamos a organizar, qué sé yo, medio que quedó ahí, pero yo nada, conseguí el teléfono, empecé a moverme como, sí, mirá, me voy, me saco un pasaje en tren y voy. Así que llamé a una amiga, Caro Oviedo, que es otra artista de acá, si me podía acompañar, me dijo que sí, y nos fuimos las dos para Monte Quemado, en Santiago del Estero, y ahí hice, digamos, todo de dónde sale el carbón, cómo es, qué es, por ejemplo, es madera. Son árboles, que es la madera, que yo no sabía eso, por ejemplo, que se pone adentro de los hornos, que son hornos de barro, y de eso se quema durante 15 días más o menos, sin fuego, entonces se va haciendo brasa y se va, bueno, carbonizando. Así que hicimos todo eso y estuvo buenísimo porque es como todo el proceso, desde que es madera, cómo se hace el carbón, que llega acá y que va, bueno, a los supermercados, a las despensas o a restaurantes o a las casas. Y en Santiago del Estero viste otro mundo, me imagino. Sí, sí, completamente. Este lugar es Monte Quemado, que es límite con Chaco y Salta. Sí. Puede ser. Sí, me quedé pensando. Y es ahí, y es un lugarcito, es grande, hay más habitantes que en Areco, pero bueno, es otra realidad completamente. Una de las principales actividades es el carbón. Y bueno, y yo de hecho saqué fotos ahí al pueblo y a los mismos trabajadores que después me di cuenta también, porque ahí no les pregunté realmente la edad, pero después me di cuenta que seguramente eran más chicos que yo y parecían más grandes que yo. Digamos, por lo curtido que estaba todo, su piel, su ser, digamos, su físico. Y bueno, y fue como ver otra realidad en carne propia, salir así. Si bien yo había estado por ahí fuera de Areco y esas cosas, pero fue como una realidad ahí, acá en nuestro país, completamente diferente. Un contraste. Completamente, sí. Sí. Y con todas esas fotografías hiciste una muestra que se llamaba lindo, llamativo ya el título, Carbón. Carbón, sí. Lo estuvimos pensando en ese momento con quien era mi profesor, mi maestro, que es Carlos Bosch, un gran fotógrafo argentino. Y bueno, y con él me ayudó a trabajarlo y estábamos pensando el nombre y de repente y es Carbón. O sea,
vos estás mostrando carbón, ¿querés decir esto? Porque le dábamos vuelta para un lado, para otro, y dijimos, no, es carbón, se llama así. Así que ahí quedó, y sí, y hice la muestra acá en Areco, que se inauguró en la usina. Estuvo ahí, y después también estuvo en el Museo de Arte Moderno en Mercedes, y en Capital en un centro cultural. Es cierto que la fotografía es decir y contar desde la imagen, pero cuando una historia o lo que sea, pero cuando se hace una exposición o una muestra, la palabra, el título también tiene que decir mucho. Y sí, como que termina a veces de completar o quizá genera alguna pregunta en las personas que lo ven y dicen de qué va esto y te llama la atención, te intriga. Sí, es importante y es parte, digamos, de la obra en sí. ¿Y tu papá cómo tomó la cosa desde el proceso, desde la idea que le dijiste, el proceso que fue larguísimo, que fue completo, Sí. hasta lo que vio? Y bien, o sea, él se prestó, digamos, conmigo, sí, me dejaba ir, venir, andar. Creo que le gustó, que estaba contento. Por ahí con algunas fotos se sorprendió un poco, no sé, siempre igual es, cuando uno se ve de afuera no es lo mismo, qué sé yo, capaz que una foto que a mí me encantaba, por ahí a él no le gustaba mucho, pero no sé, igual nunca no me censuró ni me dijo nada, fue como sí, dale, mandale. Y está bueno, y a mí me parece que está re bueno también porque, por un lado, es como algo muy cotidiano que tenemos acá en Argentina, un producto, digamos, y además como por mi historia personal, o sea, eso es mi papá con ese trabajo y eso queda, qué sé yo, también es todo un documento que le queda a mis hermanos, me queda a mí, como para siempre, está bueno. Y ahí combinaste dos costados, el artístico Sí, con el social. sí. Bueno, que eso es un poco lo que a mí también me atrae más y me acercó a la fotografía, me empezó a interesar, pero cuando encontré esa parte, fue como que se fusionaron dos cosas y que a mí me despertó como decir, sí, bueno, es esto lo que yo quiero hacer. Ir por este lado, como más lo social, yo lo llamo fotógrafa documental, me gusta como definirme. Y esos temas es como que de alguna manera u otra siempre terminan volviendo a mí. Lo social, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, cosas, no sé, me voy para ese lado, es como que es así. Hablamos de tu papá y era con motivo de ubicar también al que está mirando, pero por esta influencia que tuvo en el desarrollo de tu trabajo, de ser la primera muestra de fotografía. Pero hablemos de tu mamá también. Tu mamá es Cecilia Cacu Alonso. Sí. Si le decimos Ella. Cecilia, nadie sabe No. quién es. Sí, Cacu. Ella es profe de arte, bueno, y es también actriz. Y bueno, ella también está siempre ahí acompañándome y demás, aconsejándome. ¿Has dejado su influencia también en el cortado artístico de la fotografía? Y yo creo que sí, o sea, yo me crié igual desde chica, yo la acompañaba a ella con 5 años a ensayos de teatro, me quedaba ahí, estaba dando vueltas, bueno, mi mamá también participó de la murga, entonces yo estaba ahí también, ellos armaban banderas, cosas y yo corría, era como que, sí, la verdad es que todo eso de alguna manera u otra me fue influyendo. Y después ella pinta también cuadros, entonces por ahí un poco más de grande también, pero hablando del tema del color, como que aprendí cosas, no sé, desde los contrastes, desde colores más, qué me pueden transmitir un color, qué otros, cómo puedo llegar a formar ciertas cosas. Y todo eso, más que nada en los últimos años, es lo que estoy tratando también de plasmar en mi fotografía, porque como vos decías antes, el trabajo carbón es todo en blanco y negro, también por una cuestión estética que me parecía a mí que iba mejor, el blanco y negro, pero después, ahora estoy trabajando más en color, también para probar y para, nada, como, y todo esto que fui aprendiendo como que lo incorporo y me ayuda. Hablabas de que acompañabas a tu mamá a ensayos de teatro, a participar tal vez en una de las primeras etapas de la murga, un género muy arequero de carnaval, y eso también tiene un fuerte costado social, Sí, artístico. bueno, la murga era Tachitos. Y sí, estábamos ahí y yo, como te digo, no sé, no llegaba a entender todo, pero
Pero sí, de alguna manera ibas o escuchabas o ibas viendo y son cosas que se te van quedando adentro, me parece. Y bueno, y después con la fotografía también me pasó que al ser un poco más grande, cuando empecé a dedicarme, me pasó mucho también con el tema de los derechos de las mujeres, en el 2016. A mí, es como que yo siento un quiebre ahí en personal, a nivel personal y en la fotografía también. Yo iba en Buenos Aires en un bondi. Ese día a la noche inauguraba una muestra en otro centro cultural en Capital, que era La Pajarera. No, ese fue otro. La Casa del Árbol. Y tenía la cámara en la mochila. Entonces estaba en Capital por eso, por esa noche inauguraba. Y iba en bondi y pasé por atrás del Congreso y de repente veo que había como una manifestación. Y dije, bueno, me bajo, qué sé yo. Y bajé y me puse ahí y fue la primera marcha, yo no sabía, era la manifestación porque se había presentado, ahora no me acuerdo si era por 10ª o 12ª vez el proyecto del aborto en el Congreso y fue como que me encontré de repente ahí y fue como, sí, esto, no sé, yo quiero contar esto. Y entonces ahí me quedé y empecé a hacer fotos. Y esa fue la primera manifestación así por los derechos de las mujeres que yo participé y como que a mí eso me cambió un montón, me abrió como un mundo, me mostró otras cosas. Y bueno, y ahí arranqué con eso que después también derivó en seguir yendo a marchas hasta el año pasado, casi a todas las marchas en Capital. O también tuve la suerte de estar en San Juan, en el sur, como en distintas marchas de mujeres, porque justo estaba ahí. Y eso derivó también en un trabajo mío, que no está terminado porque, qué sé yo, siempre se van a ir agregando fotos a medida que participe o que surjan otras cosas, pero que se llama Ahora que sí nos ven. No es un trabajo que yo he expuesto, pero sí es como un cuerpo de trabajo que tengo medio armado y que una parte fue igual publicada en un journal, no sé, en la Universidad de Gotemburgo de Suecia, en un journal feminista. Entonces, como también tener esas cosas que de repente te escriben y te piden, es como, sí, está buenísimo, y bueno, y ahí participar. Y toda esa red que encontré como en el mundo de mujeres que te van abriendo, o te van pidiendo, o vas colaborando, y está buenísimo. Te abrió un mundo, me dijiste. Sí. Desde, llamemos, profesional artístico y también en lo personal. Sí, porque, bueno, como te digo, a mí me pasó también con la fotografía a partir de ese momento que yo encontré como mi voz, una voz, lo que yo quería decir, digamos, y poder empezar a expresarlo a través de las imágenes, que a veces por ahí con las palabras me costaba más, como ponerme en una postura y defenderla. No sé, por mi personalidad, mi forma de ser, por ahí a veces me costaba, o por mismo el areco y las influencias, la gente, lo que uno tiene alrededor, me costaba más. Y a partir de ahí fue como, bueno, por ahí no todo lo que yo venía diciendo o expresando, de repente lo empecé a plasmar en las imágenes y es como, bueno, yo pienso esto, a mí me parece esto y quiero transmitir esto. Y eso estuvo genial, me ayudó un montón. Me dijiste recién, esto es lo que yo quiero contar a través de las fotos. Claro. Fue la primera impresión que te dio cuando viste la manifestación. Claro, sí. Lo que a mí me pasaba, igual. Como que también siento eso, o sea, uno nunca va a contar exactamente la realidad, digamos, sino que es una interpretación. O sea, yo voy, vas vos, va otra persona y vamos a ir al mismo lugar y por más que por ahí las fotos se parezcan o no, depende de nuestros pensamientos, pero nunca van a ser las mismas. Y también es un poco lo que uno quiere transmitir. No sé, a mí a veces me ha pasado de estar en esas marchas y yo lo que quería transmitir era a veces lucha o dolor, pero muchas veces alegría. Y entonces era como, bueno, te parás desde ese lado y las imágenes van a salir con esas emociones. ¿Y compartís también la lucha de las mujeres? Sí. Sí. Re. No sé qué tal. No, eso digo, si compartís esa lucha, hablaste recién, y que fue casi de casualidad porque venías en el colectivo. Ah, que me encontré con eso, sí. Con la presentación, la vez número 10-12 por algo así, no me por acuerdo el aborto, ahora. pero después seguiste yendo a marchas y la pregunta era, ¿te ayudó mucho la fotografía para contar lo que pensabas? Sí. ¿Te ayudó mucho también fotografiar grandes movilizaciones desde lo profesional?
pero no cualquier movilización, por eso te pregunto, Ah, claro. si también vos estás acompañando esa lucha de las mujeres Sí. más allá de lo profesional. Claro, no, sí. Yo elegí mostrar todo eso también porque era lo que yo sentía y lo que yo pienso también y por lo que yo lucho. Eso, ahí va. Claro, y bueno, y a partir de eso también conocí muchas mujeres que hoy por hoy son amigas o conocidas. Y bueno, y de ahí fuimos a, no solo a marchas, después conocí los encuentros de mujeres, que también es otro universo que es hermoso. Y bueno, y sí, es una lucha que yo elegí ponérmela al hombro, o sea, por ahí no soy la activista número 1, pero bueno, estoy. Y ayudas mucho a visibilizarlo a través de tu fotografía. Y es lo que de la intento. difusión de esas, ¿no? Sí, es lo que intento, la verdad. También te he visto sacar fotografías en manifestaciones de mujeres acá en San Antonio de Areco, que las Sí. ha habido y que es una realidad que nos golpea muchas veces. Sí. También visibilizar lo que pasa acá en Areco, bueno, para mí es importante porque yo soy de acá, vivo acá y bueno, primero acompañar todas esas marchas, esas luchas, mostrar también, por ahí en mi fotografía a veces tiene un poco de llegada a gente de otros lugares, entonces como mostrar lo que pasa acá, que también pasan cosas, digamos, desde la movilización popular y también, bueno, visibilizar que hay temas que nos atraviesan acá como comunidad y que son terribles, como femicidios, violaciones, de todo. Y bueno. Hubo casos de femicidios muy seguidos, Sí. qué sé yo, hablar 1,5 y 3, en nuestro pueblo es un número muy alto. Es un montón, y sí, los últimos 2 fueron en menos de 3 meses de diferencia, o sea, de tiempo entre uno y otro. Es una locura, o sea, son 2 vidas que se terminaron así porque alguien quiso, se lo decidió, y bueno, es muy fuerte, la verdad. ¿Te gusta viajar también? Sí. Te saco de un tema a otro, pero tiene No, que ver bien. porque vas con la cámara. Sí, me gusta mucho viajar. Tuve suerte de poder hacerlo también. Bueno, mi primer muestra de fotografía, que fue acá en Areco, fue de un viaje, a partir de un viaje que yo hice con mi compañero de ese entonces. Y era una muestra que se llamó Alma y Bullicio, que era de nuestro viaje por Bolivia, Perú y Ecuador. Y yo en ese momento también tenía la idea de que, pero no tenía tan cerrado quizá como después en Carbón, que sí sabía más o menos lo que quería contar. Ahí era como que quería mostrar un poco lo que había vivido y lo que había visto, pero fue un buen punto de partida como para... bueno, fue una muestra que tuvo mucha concurrencia y fue muy bien recibida en Areco, fue como la primera vez que mostré algo acá y como que la gente lo tomó súper bien, se sorprendió, también me dijo, no conocía esto tuyo, qué sé yo, se acercó mucha gente y fue muy lindo. Y después, sí, viajando, bueno, no sé, siempre que viajo saco fotos y ando de acá para allá. En la pandemia me encontró en Calafate y también ahí tengo un trabajo sobre la pandemia con mi compañero de ahora, Nahuel. Tenemos un trabajo que es todo tuvimos los primeros 2 meses de pandemia encerrados ahí y bueno, por un lado estuvo re bueno porque estábamos en otro contexto completamente diferente, la luz que había en el sur era una cosa increíble, estábamos todo el día dentro de casa que tenía muchas ventanas, entonces era como que estábamos en un pequeño mundo que en esos momentos, por más que el encierro era complicado, no se sintió tanto y la fotografía nos reayudó a mí me reayudó a sobrepasarlo, digamos, era como que estaba encerrada ahí, pero viajaba un montón, a través de la luz, de las imágenes, de crear como otras realidades ahí adentro. En ese momento, la verdad que durante la pandemia la fotografía fue un escape del encierro increíble. Te ayudó a sacarle provecho a la fotografía a una situación desgraciada. Exacto, sí, porque además me ayudó también como a incursionar más en lo más íntimo. Y en, bueno, autorretratos o lo que estaba dentro de mi casa y nada más, y a mostrar más la intimidad, que eso también me ayudó para después, porque después de la pandemia, en el 2021, en junio, yo comencé otro trabajo, que es uno que estoy trabajando ahora, hace ya, bueno, 2 años casi, que se llama La Sonrisa de Mamá, que es con una amiga y su hija,
y es un trabajo muy íntimo también de ellas. Y creo que también todo ese trabajo anterior de la pandemia, de buscar espacios dentro de la casa y cómo entra la luz y empezar a observar los rincones, y eso me reayudó también con este trabajo de Agus y mía, porque muchas de las fotos son dentro de su casa, del departamento, y como buscar esos rincones, cómo aprovechar mejor. No sé, son un montón de fotos y son casi todas distintas, pero estamos casi siempre en el mismo espacio. Uh-huh. Tal vez esta tendría que haber sido la pregunta inicial. ¿Cómo se te despertó el interés, el gusto por la fotografía? Hasta hacerla tu medio de vida, sin exagerar. Sí, hoy por suerte, sí. Bueno, yo siempre cuento, para mí es como que fue ahí cuando a mí se me despertó, porque antes no lo había pensado nunca. Yo estaba de viaje con una amiga y salimos a pasear, a caminar una tarde, y yo tenía una camarita de esas pocket, las chiquititas, las comunes. Y salimos a caminar y de repente nos metimos por un caminito, no sé qué, y encontramos como unas cosas re lindas, como una lagunita. Y ese día, esa tarde, fue como que empecé a mirar y veía eso y le empecé a hacer fotos. Y de repente miraba para aquel lado y había, no sé, veía unas flores con una luz que le caía y le hacía fotos. Era como, esto, como que me empezó de repente a sorprender las cosas que tenía a mi alrededor, como que las empecé a mirar distinto, no sé. Y fue como, esto me encanta y yo puedo, no sé, como que descubrí eso. Y ahí fue la primera vez que pensé como, che, a mí me gustaría hacer esto. Y ahí volví a Buenos Aires al tiempo y me anoté en mi primer curso de fotografía en una escuela. Y ahí arranqué y como que fui a aprender, qué sé yo, y me empezó a gustar. Dije como que sí, me llamaba la atención, estaba esperando, iba una vez por semana y era como que estaba esperando, ¿viste? Ahí no tenía cámara, nada, me la prestaba una amiga que vivía conmigo, que tenía como una cámara semi-profesional, y yo iba con esa, iba chocha. Hasta que en un momento también pasaron como 2 o 3 años de eso y ya era como que estaba medio bajoneada, como que no. Llegaba la hora de ir a la clase y ya no quería, era como. Estaba bajoneada y a la vez me daba bronca, porque digo, pero a mí me gusta hacer esto. Y ahí, por esas cosas de la vida, yo vivía en Capital, me fue a visitar mi mamá a Buenos Aires con una amiga, y ahí me nombra por primera vez, me dice, ¿sabes que yo conozco a un señor un señor que es fotógrafo, no sé qué, y da clases? ¿Y cómo se llama? Le digo, Carlos Bosch, me dice. Le digo, bueno, a ver, lo voy a buscar, no lo conozco. Y lo busqué en internet, qué sé yo, y lo vi y digo, no, este tipo vive acá y da clases, yo quiero ir con este tipo, ya no puedo creer. Y le escribí un mail y me respondió, qué sé yo, me dijo, vení, que te conozco, tenés que tener una entrevista conmigo, qué sé yo. Y bueno, fui a su casa, llevé un par de fotos, estuvimos hablando, y ahí me acuerdo que lo primero que me dijo fue, bueno, que me iba a tomar, digamos, como alumna, que podía. Y me dice, bueno, de todo lo que aprendiste en la escuela, de todo lo que venís aprendiendo hasta acá, bueno, ahora te vas a tener que olvidar porque no te va a servir para nada. Y acá vamos para adelante. Y fue como, bueno. Y ahí arranqué con él y bueno, me volvió la cabeza. Y fue como que ahí encontré bien lo que a mí me gustaba, que era esto, fotografía documental, digamos, como más social, más comprometida. Como que cuando yo iba a la escuela esa, era más como hobby. Mis compañeros y mis compañeras era más como un hobby, que está perfecto, pero era como que yo sentía que quería más, tipo vivir de esto, o no sabía bien, no tenía las herramientas, pero sentía que quería más. Y cuando lo encuentro a él, que me empieza a hablar, y bueno, empiezo a ir a sus clases y qué sé yo, me doy cuenta que claro, era eso lo que yo quería. Yo quería ser fotógrafa y vivir de la fotografía. No sabía cómo ni nada, pero bueno, de alguna manera. Y así fue, de a poquito, algún trabajo, de a poco. Y bueno, después igual trabajé mucho tiempo de moza, como mientras hacía fotos. Y recién después de la pandemia, como, sí, 2021 te diría, que con mi compañero armamos Siembra Fotos, que nos vinimos a vivir, vinimos para Areco, y Nahue me propuso como, che, ¿por qué no hacemos? Es fotógrafo. Sí, él es fotógrafo, ya tiene un poco más de carrera que yo, digamos, un poquito más grande, y además tuvo como, no, es un gran fotógrafo y ya ha tenido como muestras más grandes, no sé, es más conocido, digamos, y ya se dedicaba a eso, él ya vivía de la fotografía.
Y acá me propuso como, che, vos acá estás en Areco, la gente te conoce, confía en vos, nada, lo podés hacer. ¿Por qué no armamos algo y empezamos a ofrecer? Y fue como que me hizo ver eso, y fue como, dale, probemos. Y ahí creamos Siembra Fotos, y bueno, y ahora ya hace como 2 años que estamos con eso, por suerte. Cada vez tenemos más gente que quiere hacer cosas con nosotros y estamos trabajando eso. Se complica un montón. Y más en este tiempo está re difícil, pero bueno, por lo menos estamos viviendo los dos de eso y estamos tratando de cada vez conseguir más trabajo y más cosas para hacer. ¿Qué tipo de fotos? Las que hacemos ahí. Sí. Y en realidad amigo que lo que la gente quiera. O sea, acá en Areco particularmente tenemos mucha fotografía de productos, como también hay muchos emprendedores y bueno, y fotos para sus emprendimientos o proyectos, ya sea marcas de ropa o tenemos los chicos de Nena y Nene, por ejemplo, que hacen cerámica, bueno, ellos, también tenemos los del Gato Blanco, que con el sushi, como que ya tenemos un par de personas que nos eligen, por suerte, y nos vuelven a elegir. Después hacemos también con todo el tema ahora del turismo y de alquilar departamentos o casas para el turismo, también hacemos esas fotos para alquilar o para vender. Hacemos en algunos eventos más chicos, no tanto tipo boda, sino más eventos de fin de año o de algún cumpleaños más chico. Por eso, como de todo. Medio que hay gente que nos llama para proyectos de distintas cosas o tengo esta idea, bueno, vamos a ver, y le buscamos una vuelta y lo hacemos. Interesante ver cómo combinaban su trabajo con la economía del pueblo, con Gato Blanco, que es gastronomía, con Nene y Nena, que es artesanía en cerámica. Es interesante ver cómo se puede vincular sí, todo re. eso en un pueblo, ¿no? Está buenísimo, sí. Y nosotros hoy por hoy, la mayoría de nuestros clientes son de acá. Y vamos como tratando de eso de, sí, la gente va también con las redes sociales y todo, como que por ahí necesita otras cosas, no le alcanza con la foto que hace con el celu, porque por ahí se quiere destacar de su competencia o de, no sé, lo que sea, o entienden porque ya ven la estética que hay en otras páginas, o ya sea marcas más grandes o lo que sea, entonces es como que quieren tener mejor contenido, entonces te llaman y eso está buenísimo porque bueno, es como una rueda, ¿no? Que va alimentándose. ¿Cómo eran las clases con Carlos Bosch? Me quedé pensando en eso. Y las clases eran como una charla. Yo fui siempre sola, fui como 5 años sola. Y era llegar, bueno, saludarnos, estar ahí, por ahí tomábamos unos mates o un café y ver fotos. Yo tenía que siempre llevar fotos. Y cuando estaba trabajando en algo, por ejemplo el carbón, nada, las veíamos, las mirábamos, íbamos seleccionando, o fotos random, si yo decía, esta semana me fui a tal lado, o tenía ganas estaba triste, hice fotos pues estaba triste, y las mirábamos, las analizábamos, le buscábamos como, nada, distintos caminos, podés ir por acá, podés ir por allá. Algo que sí me gustó mucho siempre desde el principio fue que él, como que siempre de las fotos, viste que hay distintas maneras igual de enseñar o de transmitir. Él siempre las fotos era como, le buscaba algo bueno, digamos, por así decirlo. Como, mira, bueno, vos hiciste todo esto, toda esta foto, que está llena de cosas. Bueno, capaz que todo esto no va, pero mira, acá esto que vos querías agarrar, si agarramos esta parte, esto está re bueno porque tenés, y lo empezábamos a analizar. Entonces era como empezar a ordenar y a ordenarme yo también mi visión, digamos, mi mirada. Como que había un montón de cosas por ahí que sobraban. O si vos querés decir esto, ¿por qué me sacás todo esto? Pero esto que estás acá está buenísimo. Entonces te hacía como hacer hincapié en lo que estaba bueno y como ir para ese lado. Y también otra cosa que siempre me decía era como, yo quiero que a mis alumnos, él siempre te daba toda la información que tenía, como que no escatimaban esas cosas. Y me decía como, yo quiero que mis alumnos sean buenos, que salgan buenos, porque eso a mí me hace también, yo quiero ser mejor que vos, porque soy tu profesor. Entonces, también si vos sos buena, me hace que yo me exija a mí, porque yo tengo que ser mejor. Entonces era, bueno, y siempre igual desde la risa, porque nos llevábamos muy bien y teníamos confianza, entonces podía decir esas cosas, capaz que no se malinterprete, digamos, pero estaba buenísimo, era como te empujaba todo el tiempo para adelante. ¿Te marcó mucho? A mí sí, mucho. Y a mi compañero lo conocí también por él. Doblemente, claro, triplemente. Exactamente, sí. Lulú, es muy linda la charla y
Y como para ir cerrando, hablamos de título general, ¿no? Movimiento de mujeres o derecho de mujeres, que te gusta mucho y eso te fue intensificando tu trabajo, mostrar esas manifestaciones, pero que a la par estás en la lucha de mujeres, de las mujeres. Y hablamos del arte también. Viste acá mismo en San Antonio de Areco, qué riqueza hay de mujeres luchadoras y artistas a la par. Sí, me preguntas si hay. Sí, sí, viste qué cantidad te quiero Ah, decir. sí, Del hay cual un formás montón. parte, ¿no? Sí, hay un montón. Algunas, bueno, son amigas mías que nos fuimos haciendo, otras conocidas, pero sí, un montón. Y de todas las ramas tenés pintoras, ceramistas, escultoras, bueno, hay otras fotógrafas, cantantes, de todo. Y está buenísimo porque eso también con los años se fue como, nada, vas trabajando en conjunto y te vas como ayudando mucho. Bueno, yo ya la nombré, pero para mí Caro Oviedo, que es una colega acá y es una gran amiga mía, me ayuda un montón. O sea, charlamos y eso es re enriquecedor. Es muralista ella, entre otras cosas. Sí. Y muy creativa. Uh-huh. Y la riqueza que tiene San Antonio de Areco, lo puntualizamos en mujeres, pero en cuanto a lo cultural o lo artístico en general, también incluyendo a los varones, uno no alcanza a apreciar la dimensión, ¿no? La riqueza que tiene San Antonio de Areco con sus artistas. Sí, hay de todo y por ahí no está todavía muy, no sé, reconocido a veces, pero a nivel local o desde el municipio tampoco. Últimamente no hay mucho apoyo ni ayuda a todo eso, pero hay un montón de grandes artistas, hombres y mujeres, acá en Areco. Y bueno, y yo ahora no voy a contar mucho porque es algo nuevo, pero sí voy a hacer un trabajo, mi próximo trabajo, que ya lo estoy por comenzar, tiene que ver con Areco y tiene que ver en realidad con las mujeres criollas de Areco. Así que después se van a enterar más, Criollas, pero va por en el ahí. sentido Paisanas. paisana, de tradición. Sí. De tradición. Es lo que se viene. Es lo que se viene. Lulú, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por el espacio siempre. Gracias.